Muy buenos días, compañeros, compañeras. Esperemos se encuentren bien. En esta ocasión quiero empezar mostrándoles los textos que vamos a emplear en el semestre. El primero y el texto base para el ingeniero Zamorano, el docente de la materia, es este, Métodos numéricos aplicados a la ingeniería, de Antonio Nieves y Federico Domínguez. Es un muy bonito texto, muy sencillo, y van a ver que algunos de los problemas incluso están acá, solo que con datos cambiados, ¿no? Porque la lógica va a ser la misma, solo que en lugar de pedirte una X, te puede pedir una Y darte otros valores de Z, si lo ponemos en términos matemáticos, algebraicos. Y el otro texto también es este, de Alkis Constantinides y Navid Mostafi, Numerical Methods for Chemical Engineers with MATLAB Applications. Ambos textos los voy a subir a la plataforma. Esperemos que hayan llenado todos sus datos en el formulario que les he enviado y para el fin de semana ya vamos a tenerlo creado. Alguien que me diga qué es esto, por favor. Todos lo deberían conocer a este punto, ¿verdad? ¿Qué es? Jessica, Mónica, María, ¿qué es esto? Nada, no están las damas. Entonces vamos a preguntarle a Milenka, José y Ariel. ¿Qué es esto? ¿Qué les estoy mostrando? Oxy, buen día. Es el manual, ¿no? De ingeniería química de Perry. Algo que me- Exacto. Es el manual del ingeniero químico de Perry. Green es, como muchos le dicen, es la Biblia. Esta es la séptima edición. ¿Y qué es lo importante de esto? Es que es un libro recopilatorio de todo lo que hacemos nosotros los ingenieros químicos y también los ingenieros de alimentos. A pesar de que no es tan específico para alimentos, pero igual tiene la explicación genérica y todo de lo que hacemos. ¿Ok? Acá y en esta ocasión les estoy mostrando esto porque vamos a utilizar el acápite de datos químicos y físicos para crear un pequeño programa. Porque al final tiene que ser útil el programa que vayamos a crear, ¿no? No vamos a estar calculando pi toda la vida. A ver, ¿alguien que pueda leer esto, por favor? ¿Qué dice esta tabla 212? En español, por favor. Recuerden que sus exámenes van a estar en inglés. A ver, ¿alguien que pueda dar lectura? Sí, sería datos físicos y químicos. Ya, ¿y qué dice en la tabla 212? Acá, water partial pressure, bar over aqueous sulfuric acid solutions. ¿Qué significa? Es la presión parcial del agua en bar. Esto es para una solución de ácido De ácido sulfúrico sulfúrico. acuoso, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces, este dato es no más para considerar en algunas empresas en las que podemos trabajar tanto los ingenieros químicos como los ingenieros de alimentos. ¿Por qué? No me van a decir que no van a usar ácido sulfúrico los de alimentos, ¿no? Así es que es para considerar. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es un pequeño ejemplo y lo que hacemos también en termodinámica y en operaciones de buscar alguno de los datos para luego obtener un resultado interpolado. Vamos a introducir todos estos, no todos, vamos a hacer para una
una determinada temperatura o una determinada concentración, porque miren que introducir todo es muy, muy, muy largo. Pero vamos a establecer el parámetro general hasta un límite de operación de 100 grados centígrados y podemos poner toda la matriz, ¿sí? Sin embargo, para eso nos falta completar lo que es el ciclo iterativo o el ciclo de sentencia de control mientras. Ahora, recordando lo que hicimos la sesión pasada, aprendimos o vimos la forma en la que podemos ingresar un valor mediante teclado. ¿Cómo puedo discriminar este dato? Mediante una condición y que puedo dar respuesta ante una condición afirmativa o una negativa. Subiéndole un poquito la dificultad, yo capturo los datos inválidos y no los proceso. Porque, por ejemplo, si acá me dicen cuál es la presión para una de estas soluciones con un dato de temperatura negativo, no lo tengo, entonces no puedo procesarlo, ¿verdad? Porque cuidado que están interpolando con 0 y 10. No. Por lo tanto, solamente procesamos los datos válidos. Eso es control de errores y excepciones. Luego, hicimos, bueno, pues que nos muestre la posibilidad de introducir 3 valores, promediarlos y esa que sea la nota final. Pero han visto que existe un error porque yo tendría que controlar cada nota de cada parcial y recién calcular. Entonces, bueno, vamos a ver la lógica dentro de eso en algún momento. Luego hicimos un programa bien sencillito para determinar las soluciones de una ecuación de segundo grado mediante la fórmula general de Carnot. Entonces, les mostré cuál es la función del if, del else if y else. Es decir, que cuando se brinda, o mejor dicho, se llega a una condición para comparar algunos datos, yo tengo dos salidas, de que sea falso o que sea verdadero. Ah, pero si quiero generar otra, quiero la salida gris. No, voy a poner otra condición, aparte de la condición excepcional que tendría primero. Es decir, es cero, listo, hago algo. Es mayor que cero, es positivo, hago otra cosa. Y si no, entonces si no es igual que cero y si es mayor que cero, pues lo que queda es que sea menor que cero. Entonces hago otra cosa. ¿Sí? Para esto también tenemos otra estructura que es el switch. Luego empezamos generando algunas series, una muy bonita que es la de Fibonacci. Una forma bien general, no es nada grave. Luego vimos una serie un poquito más elaborada porque ya incluye una alternación de signos en la misma serie, pero solo como alternación de signos, no como generación. Alguien puede decir, yo puedo encontrar una fórmula para generar esto. Perfecto, está bien, no hay ningún problema, pero como no es requisito ser un experto programador, pero sí poder procesar el problema de una forma adecuada y lograr un programa funcional, podemos hacer el artificio de simplemente multiplicar por un número negativo. Y finalmente vimos una sucesión para calcular pi, para aproximar, no calcular, porque esto es aproximado. Y vieron que con 1.000.000 de repeticiones recién se estaba acercando. Y también que hay otras series mucho más bonitas para poder calcular. Esta sucesión era la de Madaba para el cálculo, la aproximación de pi cuartos. La que usualmente hacemos es Euler o incluso nos vamos hasta la de Ramanujan. Pero, a ver, vamos a recordar, vamos a calentar motores con una pequeña programación para determinar volúmenes.
Algo sencillo, vamos a hacer dos programas para eso, con for, y luego vamos a introducir el ciclo while, que nos va a permitir comparar cómo funcionan ambos ciclos. Primero, yo quiero hacer un programa que calcule el volumen. Esto lo voy a recorrer un poco para que se vea bien. De esferas de radio 1 hasta 6. ¿Sí? Eso es lo que quiero. Que calcule. Quiero hacer un programa que calcule el volumen de esferas de radio 1 hasta 6. El volumen de una esfera es, ¿se acuerdan? 4/3 por el radio elevado al cubo, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer esto? A ver, esto está sencillo. Pero necesito que participen. ¿Qué es lo primero que debería yo hacer? ¿Cómo se imaginan un programita así? Digamos que este es su examen. ¿Qué es lo primero que piensan? De alguna manera tengo que generar todo eso, ¿no? Ya. Vamos a hacerlo primero de una forma bien simple, porque todos los razonamientos valen. Yo digo, mi radio va de 1 a 6. Ah, no me han dicho con qué valores intermedios, así es que yo lo voy a poner así. Y para que sea más descriptiva mi variable, directamente radio. Entonces alguien va a decir, bueno, el volumen es directamente 4/3 por el radio elevado al cubo. ¿Estará bien así? Y alguien va a decir, bueno, pues yo voy a mostrar este volumen. Listo, se acabó. A ver, ¿alguien tiene alguna observación respecto de este mi código? ¿A alguien no le gusta o le trae mala espina? Mientras voy a cambiar un segundito el tamaño de letra para que lo puedan ver mejor. ¿Qué opina? ¿Funcionará o me dará algún error? No importa si me da error, ¿no? Yo tengo que identificar cuál será el error y corregirlo. ¿Por qué? No podemos entrar en pánico. Ah, una observación muy importante. Y lo voy a remarcar acá para que se vea con rosado. Es esto. La barra de direcciones del MATLAB. ¿Dónde está? ¿Este es mi directorio de trabajo? No, no, ¿verdad? No es mi directorio de trabajo. Entonces yo debo darle un clic acá, desplegar el menú y entrar. Listo. Este es mi directorio de trabajo. ¿Qué pasa si lo ejecuto en otro? Puede que funcione, pero se me va a ir guardando ahí. Y si yo veo el current folder, están todas las que yo he usado, ¿no? ¿Qué pasa si es que les aparece esto? Miren, algo hecho y se me arruinó. Doble clic. Con ese doble clic se maximiza. Entonces, cuidado con entrar en pánico. Listo. Voy a guardar en editor, guardar y ejecuto. Acá. A ver, ¿cómo interpretan este error? Ahí está la instrucción. Dice error usando la potenciación. Un argumento debe ser una matriz cuadrada para que pueda. Ahí el otro desea escalar para usar este elemento. Quiere decir que yo me he olvidado un puntito, ¿no ve? Y si pongo ese punto previo a la potencia, va a elevar al cubo cada uno de los elementos del radio. Y es decir, que me va a quedar esto. Pero deben pensar también en la presentación.
¿Ok? ¿A qué me refiero? Con presentación, yo quiero decir que, ¿qué será esto? Necesito presentarlo de una mejor manera. Entonces, en vez de poner solo un div, yo puedo imprimir con formato. ¿Qué voy a imprimir con formato? El volumen. Vamos a ver otra forma de imprimirlo y veamos. Por ejemplo, yo digo, quiero que ponga el radio y el volumen. Muy diferente. Si quiero que me muestre para el radio tantos, el volumen es tanto, debo iniciar un ciclo, ¿sí? Voy a ocultar, voy a mover, mejor dicho, la ventana de comandos para tener más espacio. ¿Y cómo voy a considerar el ciclo? Voy a tomar un ciclo for para una posición que va desde 1 hasta, yo digo, length de radio. Ahora, estamos aprendiendo eso. ¿Qué será? ¿Alguien tiene alguna idea o sospecha de qué puede hacer esto? ¿Qué significa la palabra que está delante de radio? Longitud. Sí, en efecto, va a determinar la longitud del elemento en el argumento. Y sabemos que va del 1 al 6, así es que va a ir hasta ese valor. ¿Por qué usar esto y no ponerle un 6 directamente? Porque si mi longitud o el tamaño de este vector o el último elemento cambia, yo no voy a poder modificar el programa automáticamente. Es decir, que si le pongo 8, ya no funcionaría. Si le pongo directamente el 6, tendría que cambiar ese 6. Y la idea es que funcione para todo. ¿Qué voy a mostrar? Radio y volumen. Pero hay una condición importante. Debo mostrar el elemento en la posición que yo necesite. Es decir, radio, como es un vector, paréntesis posición. ¿Y posición qué es? Es un elemento, un número entero que va a ir desde 1 hasta el tamaño máximo del radio. Como acabemos, del 1 al 6. Y lo propio para el volumen, es decir, que va a mostrar las posiciones que corresponden entre radio y volumen. ¿Qué hago? Puedo escribir radio tanto en metros y lo voy a poner así. Volumen tanto en metros cúbicos. Eso es lo que va a suceder. Ahora, ¿qué es lo que me falta? No he puesto ningún delimitador de formato, ¿sí? Yo debo poner acá porcentaje y un número. El número va a corresponder, por ejemplo, si yo sé que son enteros, le voy a poner directamente 1D, que solo me va a reservar un espacio y me va a mostrar el número entero, sin punto decimal ni decimales. Y para el volumen, lo propio, pero ahora no me va a resultar un entero, sino es un número muy probablemente irracional. Así es que yo voy a poner porcentaje, quiero que reserve 5 espacios y 3 cifras luego del punto decimal, y va a ser un número real. Vamos a ver la diferencia con E posteriormente, cuando ejecutemos este programa. Miren, quedó así. Se va a mostrar, veamos, lo voy a guardar y lo voy a ejecutar. Vemos, y me dice radio tanto, volumen tanto. Cumple, ¿verdad? Pero alguien va a decir, pero no está alineado esto, no me gusta. Debemos tomar en cuenta el número máximo de elementos que contiene esta representación. Es decir, que son 3, 3 y 1, 7.
En ese caso, para que todos estén alineados a la derecha, yo debería poner 7.3 y vamos a demostrarlo. Ejecuto, veo mi ventana de comandos y están alineados a la derecha, ¿no ve? ¿Cómo ha hecho eso? Porque he contado los elementos que tiene el máximo número que se está representando. Listo. Y si no quiero que sean enteros, quiero que vaya desde desde un valor inicial hasta un valor final, es decir, en un rango que yo proponga. ¿Cómo podemos hacer eso? Deberíamos de pedir los valores inicial y final, ¿verdad? ¿Cómo se hace eso? ¿Con qué instrucción? Milham, ¿con qué instrucción yo puedo solicitar que el usuario ingrese un valor por teclado? Milham a la 1. No sé muy bien, Auxi. Ya, no hay problema. Con input, ¿sí? No hay problema que no sepamos, que no se acuerden, pero que eso cambie conforme el tiempo y cuidado que sigamos así en los exámenes. Ya, ahí fue. En todo caso, si yo quiero definir límites, debería poner, por ejemplo, un display que me diga cálculo de volumen de una esfera. Listo. Y yo pongo, por ejemplo, radio 1 igual input. Ojo, que está en inglés la instrucción, no es M antes de P o B. Y se pone radio menor. Así. Punto y coma. Yo puedo copiar esto. Y como me está estorbando un poco esta representación del teclado, lo voy a mover. Y pongo una segunda variable que sea R2. Y será radio mayor. Listo. Ahora el problema, yo quiero saber cuántos elementos van a ser. Le pondré NR. Input de ingrese el número de cálculos o de elementos que desea. Igual. Entonces, ¿cómo va a cambiar mi radio? Va a ser un linspace que va desde R1 hasta R2 con la cantidad NR. Y alguien va a decir, y bueno, ¿no sería más fácil ponerle NR? Sí, pero igual si mido la longitud va a salir lo mismo y no tengo que cambiar más el programa. ¿Ok? Entonces, con esa pequeña modificación, miren que básicamente he modificado unas 5 líneas, ya puedo hacer que mi programa me solicite el radio menor. 1, 5, pero quiero que sean 9. Ahí está. Miren que ha fallado algo, ¿no ve? Y lo que me encanta de que las cosas no salgan bien es que puedo corregirlas para que después no metamos la pata. ¿Qué es lo que ha fallado? Se ha desconfigurado, jajaja. Es que yo dije que esto debería ser entero. No he considerado el hecho de que me muestre cifras después del punto decimal. Bueno, cambio el formato. No puede ser esto. Pongamos que igual que el anterior, 73F. Y ahí está. Para que me muestre una cantidad decente. Miren. De 1 a 5 con 11 elementos me sale todo eso. ¿Coincide? Claro que sí. ¿Y qué pasa si es que yo a propósito quiero hacer que falle mi programa? ¿Qué tal si digo 9 y 1 y quiero que sean
8. A ver qué pasa, 9, 1, 8. Ahí está. En realidad está funcionando, ¿no veo? Porque yo digo que va del 9 al 1 y que sean 8 elementos. Eso es lo bueno del linspace, que al derecho o al revés va a funcionar, pero de preferencia háganlo del menor al mayor, porque esto calcula el espaciamiento uniforme para este intervalo. Es decir, que el delta, o el número que tengo que restarle o sumarle, va a ser constante, pero si le sumo va a ser un negativo, ¿no? Listo, ahí está. Y si lo hubiésemos hecho con el otro valor, es decir, con una generación de vectores con los puntos, con los dos puntos, probablemente hubiese fallado. Pero ya saben cómo resulta. ¿Qué les parece? ¿Bonito, fácil, difícil, razonable o está todavía muy, muy oscuro? ¿Qué opinan? Gladys, Narel, John Henry. Está bien, Auxi. Ok, Narel. Me ha seguido entonces, Narel. Está muy bien. Ahora, como les dije, vamos a empezar mostrando otro comando, el otro ciclo. Este es el for, ahora yo quiero while. ¿Qué voy a hacer? Para empezar, voy a copiar todo el contenido de este programa y lo voy a pegar en otro documento donde le voy a cambiar el nombre. ¿Por qué? Para ahorrar un poquito de tiempo. Pero van a decir, tiene exactamente lo mismo. Sí, pero vamos a ver la modificación para cuando usemos el comando o la estructura while. Esta estructura, y lo voy a rayar acá, tiene la siguiente característica de uso. Vamos a tener la palabra reservada, luego tiene que existir una condición, vienen acá las instrucciones. Estas instrucciones deben modificar mi condición, porque si no va a ser eterno. Por ejemplo, ¿qué condición puede ser? Yo puedo decir acá que mi contador empieza en 0. Pero acá una de mis instrucciones me va a decir que el contador va a incrementar 1. Entonces, la condición tendrá que ser mientras el contador sea menor o igual que un número máximo, yo voy a dar más instrucciones. Ojo que no va a ser la única instrucción al sumarle 1 al contador C, sino que voy a hacer cálculos y demás, ¿no? Esa es la forma en la que vamos a usar esta estructura. Es decir, que no es tan automática como la otra. De hecho, no. Si yo me olvido poner la modificación de la condición o un comando de parada, esto va a seguir permanentemente. ¿Sí? Así es que veamos qué es lo que podemos hacer. Vamos a dejar de anotar y vamos a modificar esto. Yo voy a establecer la variable posición que va a empezar en 0. Y como simplemente voy a cambiar esto, yo debo decir que mientras posición sea menor o incluso igual que la longitud del radio, porque no va a cambiar nada, nada, nada eso, yo voy a imprimir. Pero para eso, nuevamente, la posición debe incrementarse en una unidad. Recuerden que el elemento posición, la variable posición, está almacenando lo que dice la posición, que son números enteros, ¿no? Primer caso, 0 va a calcular. Veremos cómo funciona, ¿sí? Ejecuto, veo mi ventana de comandos, menor, 1, 5 y que sean 8.
¿Qué dice? Algo ha fallado. ¿No ve? Algo ha fallado. Error en la línea 13. Veremos. ¿Cuál es la línea 13? Esa. ¿Qué dice? Primero, cuando les salga cualquier tipo de error, lean lo que dice en letras rojas y dónde les manda. Dice, los subíndices básicamente deben ser reales, positivos, enteros o lógicos. Y me está mandando a la línea 13. Y en la línea 13, los subíndices, el único que yo tengo es este. Pos. Eso. Miren, es que está empezando en 0. En la línea 11 se le da el valor de 0 a la variable de posición. Y va a entrar al ciclo con ese valor de 0. Entonces, ¿existe la posición 0 en algún vector? No, porque vimos que empieza desde el 1. En otros lenguajes de programación, sí puede existir desde el 0. Por ejemplo, en C, C++, Java, existe y se cuenta desde 0. Por eso dicen que hay dos tipos de personas, las que cuentan desde 0 y las que cuentan desde 1, basados en las diferencias del lenguaje de programación. Entonces yo necesito cambiar esto a 1. ¿Por qué? Necesito que se ponga el primer valor. O, o, si no quiero cambiarlo desde 0 y me he acostumbrado a poner el 0, directamente esta instrucción de incremento, ponerla adelante. Vamos a ver las dos opciones, ¿sí? Miren, si yo intercambio estas dos líneas, la 13 y la 14, y ejecuto de 1 al 5, que sean 8, algo dice que se excede. Vamos a ver por qué se excede. Se va a exceder precisamente porque estoy empezando en 0. Cuando empiezo en 0, no debo poner menor o igual, debe ser solamente menor. ¿Sí? ¿Por qué? Por esto. Vamos a anotar y vamos a considerar como si tuviésemos un ejemplo donde mis elementos son 1, 2 y 3. Esto para el radio. ¿Sí? Esta es mi posición 1, 2 y 3. Pero, en el MATLAB, en mi programación, ¿qué estoy poniéndole de valor? Al inicio tenía 0, el pos. Luego entro en el ciclo, verifico y mi primera operación hace que pos tome el valor de 1. Listo, va a imprimir mi radio y mi volumen. Luego, un momento, voy a poner un espacio blanco para rayar acá. Y luego lo borro. Listo. Luego va a volver a verificar y cumple. Entonces, posición sube a 2. Lo propio acá, la posición sube a 3. Va a verificar y va a comparar con la longitud total, que es 3. Y esto me dice, ¿es menor o igual que 3? Claro que sí. Entonces muestra la posición 4 con el radio 4. Pero estos no existen. Entonces, el cuidado que deben tener acá es que si empiezan con el contador en 0, no deben usar la comparativa con igual. Solo debe ser menor. ¿Ok? Ese es el problema. Vamos a borrarlo y vamos a modificar todo aquello que hemos dicho. Es decir, que solamente borro eso. Ejecuto, reviso, 1, 5, 8, no hay problema. 8 elementos, podemos contar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo. Ahí está. ¿No ven? Incluso para no contar, porque tal vez pongo 500, yo puedo poner acá así, 1D y poner directamente pos. ¿Qué estoy haciendo? Y voy a reducir
el tamaño de la fuente porque ya está un poco más largo. Así. ¿Qué hice? He agregado entre paréntesis un formato. Y como es el primero, tiene que ser para lo que yo deseo y quiero que se muestre el número entero, es decir, el contador de la posición. Que me diga este es el 1, este es el 2 y para saber cuántos realmente he calculado. A ver, ejecuto, digo desde 1 hasta 2, pero quiero 15 y me va a decir radio 15. ¿No veo? Ah, pero se le ha desviado. Ya hemos dicho que se debe considerar el tamaño máximo del elemento. Así es que no hay problema. ¿Sí? ¿Qué opinan? ¿Fácil, difícil, feo? ¿Cuál de los dos ciclos les parece más fácil? ¿For o while? Para comparar un poco, vamos a sacar este. Por ejemplo, si le dan clic derecho acá a la pestaña del script en cuestión, pueden sacar con esta opción, con el undock, lo sacamos y acá está flotando. Y para comparar con el anterior, yo lo voy a poner y voy a buscar mi ventanita. Y digo, ¿cuál es la gran diferencia? Acá, en la parte inferior está. Miren, ahí. Ahí podemos apreciar las diferencias en programación para los dos ciclos. El ciclo for es totalmente automático. Yo le digo que vaya del 1 al 10, lo hace. Incluso si es que no es de 1 en 1. Pero con el while, yo debo condicionar todo esto. Yo le voy a decir que haga algo a partir de una variable de un valor inicial hasta que cumpla una condición. Es decir, gastar el dinero hasta que se acabe. Es una condición, ¿no va? Debo tener una cantidad inicial de dinero y hasta que se acabe es que esta cantidad sea cero o lo más próximo. Y ya. Preguntas. A ver, ¿a quiénes les parece más fácil el for? Levanten la manito. Vamos a contar. ¿Quiénes apoyan al for? A ver, a ver, a ver. Ya también el pulgar arriba sirve. Wow. Como ven, tenemos casi 20 personas que lo apoyan al pobre for. No hay problema. Vamos a bajar las manitos. Listo. Ahora, volvieron a aparecer. Sí, entonces son un poco más de 20 personas que apoyan al ciclo for. Qué bueno. Está bien, no hay problema. ¿Y a quién le parece más sencillo el ciclo while, el ciclo mientras? A ver, tenemos 2, 3, 6, ya. Menos de 10 personas le dan su apoyo al pobre. No importa. Acá eh, no les vamos a exigir que usen un ciclo u otro en el examen. En la práctica tal vez, porque es para que practiquen. Yo les puedo decir, haga este programa, pero sin usar el ciclo for. Entonces les queda de otra while. ¿No ven? Ahora, ¿y qué tal si es que yo tengo esta ventana, pero no quiero que esté así sueltito? Quiero que vuelva a estar con los demás, para que no esté aislado. Le doy clic derecho, o mejor dicho, clic izquierdo acá a este elemento que está en la parte derecha, justo por debajo del botón de cerrar ventana. Es un triangulito hacia abajo para desplegar este menú contextual y pongo doc, es volver a insertarlo, ¿no? O doc all in editor, que si es que hay muchas ventanitas sueltas, todas se van adentro.
o solo una. Depende de nosotros. O con el atajo control mayúscula D. Control mayúscula D. Listo. ¿No ve? Control shift D. Adentro. Ya está. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un pequeño programa de interpolación, como ya les había comentado, para estos datos. ¿Sí? Vamos a trabajar solamente en concentración de 10 al 30 y en temperatura de 0 a 90. ¿Cómo voy a hacer eso? A ver, bueno, primero vamos a introducirlo manualmente. ¿Ya? Yo voy a sacar esto, voy a sacarlo con el doc, voy a minimizar mi ventana de MATLAB, voy a cambiar un poco el tamaño y voy a ir copiando. Sí. A ver, primero, función, digo, interpolación. Esto va a ser una interpolación lineal, no vamos a hacer algo súper fantástico todavía. Mira, ahora yo voy a empezar guardando mi variable de temperatura. Para que sea más descriptivo, temp. La temperatura va a ir de 0 cada 10 hasta 90. Eso es lo que me dice la tabla, ¿verdad? Vamos a aumentar un poquito el tamaño de la tabla. Ups. Cancelar. Ahí. Ese es el tamaño. Acá. De 0 a 90, ok. Ahora voy a poner la presión a 10 grados. Oh, perdón. Ya, esto no es grados, sino es porcentaje en peso, ¿no ve? Esto es la presión a 10% de azufre, o mejor dicho, de ácido sulfúrico. ¿Qué voy a poner? Los valores. 0.582 exponente a la menos 2. 0.117 exponente a la menos 1. 0.223 exponente a la menos 1. 0.404 exponente a la menos 1. Ups, menos 1. 0.703 exponente a la menos 1. 0.117. 0.189. 0.296. 0.449. 0.664. Listo. Ahí está. En un principio estamos confiando en que tengan los mismos tamaños y que estén correctos. Vamos a ver, ¿no? Tal vez me equivoco. Ojalá que no. Puedo hacer una presión para 20, que va a ser muy parecido. 0.534 exponente a la menos 2. 107 exponente a la menos 1. Alguien va a decir, pero ¿por qué no pone un 0 por delante de 2? Lo copiaremos como está, para que no tengamos problemas y si tenemos algún inconveniente, podamos encontrar dónde me he equivocado. Porque miren que está bien bonito, está alineado y todo. Así es que es mejor tenerlo tal y cual. 649 exponente a la menos 1, 109, 175, 275, 417, 617. Listo. Cierro. Presión para 30. 448 exponente a la menos 2. 909 exponente a la menos 2. 174 exponente a la menos 1. 319 exponente a la menos 1. 558 exponente a la menos 1. 939 exponente a la menos 1. Ese es el único que nos hace variar respecto a los otros. Pero para que no esté tan disparejo, yo lo voy a alinear de esa manera. ¿Sí? Cierro, concluyo. Ya he copiado los datos que necesito. Entonces voy a devolver esto con Control Shift D. Ahí está. Ya lo tengo de vuelta a la normalidad, por decirlo así. Ah, me está sobrando algo. Listo. ¿Ahora qué? Primero, yo puedo ver que están en las mismas
dimensiones. Ah, miren, hay un bonito error que está resaltando ahí en una de las líneas. Alguien que lo identifique, por favor, antes de que ejecutemos el programa. Hay un error bien bonito que está brillando por poco. ¿Cuál será? Un corchete, una llave en vez de corchete. Muy bien, Mayra. Muchas gracias. Está acá al final de la línea 6, previo al punto y coma. Yo puse llave, pero debe ser corchete y tiene que cerrarlo. Muy bien, muchas gracias también. Seth, Gaby, que nos respondieron por el chat. Muy bien. Las damas siempre tan observadoras, me alegra mucho. Ahora, como primer ejemplo, vamos a graficar. Vamos a ver el comportamiento. Porque puedo graficar, ¿no? Puedo decir, concentración. Pero ¿cómo voy a graficar? ¿Cómo graficarían? A ver, intentemos esto. ¿Qué les parece? Plot temperatura contra P10. Y en otra, que diga temperatura con 20 y con el 30. ¿Qué pasará si yo hago esto? Veamos. Me pide guardar. Lo guardo. Me va a mostrar. ¿Qué salió? A ver, ¿qué ha pasado ahí? ¿Esto será representativo? ¿Tendrá algo que ver con lo que estamos estudiando? Porque para nosotros es temperatura y concentración. Pero no se ve tan bien, ¿no? ¿Verdad? Por eso es importante, cuando vimos la parte de gráficas, que pongan los rótulos, que pongan la leyenda, que pongan el título, para que si no es la gráfica que usualmente vamos a ver, reconozcamos qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Con este primer intento que es muy bonito, vamos a introducir algunos detalles. Primero le voy a poner su currícula. Segundo, voy a poner temperatura versus concentración del ácido sulfúrico. Etiqueta en el eje X. En el eje X vimos que estaba la temperatura. Y si revisamos la referencia del texto, está en grados centígrados, en escala Celsius. Listo. En la etiqueta del eje Y, ¿qué voy a poner? ¿Qué estaba en la etiqueta del eje Y? En realidad estaba la presión de vapor. Se ha representado la presión de vapor. Eso es lo que tengo que aclarar, porque miren que la presión de vapor está en bar. Entonces, como buenos ingenieros, tenemos que leer bien nuestras tablas, nuestras gráficas y dar también un buen formato a todo lo que vamos a presentar. Leyenda. ¿Qué estoy presentando? Tres cosas. ¿Qué son estas? Esta es no es la presión, es la primera, que es 10% de ácido sulfúrico. La segunda es 20 y la tercera es 30, ¿verdad? A ver, si con eso funciona mejor, vamos a ver. Listo. ¿Qué nos ha parecido? Ya, esto se ve más fácil de interpretar, ¿verdad? Temperatura en el eje X de 0 a 90, ya. Presión de vapor en bar, que está en el eje Y. Y cada una de estas curvas representa a un porcentaje en peso. ¿Qué les parece? ¿Ahora está más entendible o le quito las etiquetas, rótulos y detalles? Ahora está mejor, ¿no?
¿O solo yo soy el loco? Por eso, la sugerencia es que en el examen, incluso en las prácticas, por favor, presenten su resultado de la mejor manera posible. Si nos olvidamos de estos detalles, entre comillas, decorativos, no van a poder entender la tabla. Van a tener que sufrir revisando el código y ver qué es lo que ha hecho. Y la intención es que ustedes muestren un resultado que sea fácil de interpretar en base al conocimiento técnico que estamos transfiriendo. ¿Sí? A ver, opiniones. ¿Les gusta más esta gráfica o la otra? A ver, vamos a preguntar a dos personas. Ah, Jocelyn, Karen, Marisol. ¿Qué tal? Segunda, ¿no? Muy bien. Y si alguien lo quiere introducir como matriz, también sirve, pero vamos a ver. Este es un primer ejemplo. Ah, sí. Si nosotros no definimos algunos parámetros en especial para las líneas, va a venir por defecto. El MATLAB va a decir, ya, pues el primero así, el segundo así y el tercero así, que generalmente son azul, rojo y amarillo. Pero si no les gusta eso o quieren que todo esté de un mismo color, también puede ser. Miren, yo puedo poner lo siguiente para distinguir. Para el primero, yo quiero que vaya en una línea punteada. Quiero que aparezca un símbolo de suma y que sea de color negro. Entonces voy a copiar este formato para el segundo, pero yo quiero que sea una línea sólida donde aparezcan círculos. Y en el último, quiero que sea una línea intermitente. No, quiero que sea una línea segmentada donde aparezca X, no, unos cuadrados, y que sea de color azul. Y alguien va a decir, pero si ambos son de color negro, no me voy a confundir. Veamos la gráfica. Acá está mi gráfica. Miren, el hecho de que yo diferencie con un símbolo de suma, con una circunferencia, un círculo, un cuadrado, también se representa en la leyenda, cosa que va a ser más fácil de leer, ¿verdad? Claro, pero si es que estamos en cero, miren que la diferencia es pues mínima, no se puede leer porque se están superponiendo. Así es que es mejor presentar adecuadamente nuestros resultados, ¿sí? Y vamos a aprovechar también esto para utilizar el comando de tabla, que es un comando muy interesante, que nos permite hacer unas representaciones más elegantes con poco formato, ¿sí? Eso responde al hecho de que los colores vienen dados por defecto y que si alguien quiere hacer que todo sea monocromático, puede hacerlo. Solamente que corre el riesgo de malinterpretar datos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, consulta antes de proseguir? Y si no, yo voy a preguntarle a alguien, a ver, ¿a quién puedo preguntarle? A Brian, a Ricardo, a Sindel. ¿Qué les parece? ¿Preguntas? Está entendido, Axel. Gracias. Perfecto. Ya. Entonces, si nos diésemos el trabajo de introducir los demás valores, ¿qué pasaría? Bueno, de acuerdo a esto, a la tendencia que observamos, va a ir disminuyendo, ¿no ven? Y verificamos, vemos que
es cada vez más y más pequeño. Conforme incrementa el porcentaje en peso del ácido sulfúrico del soluto, la presión de vapor es menor. Por eso nos quedamos con estos. Listo. Lo cierro. Vuelvo a MATLAB. Ya, hemos hecho una representación gráfica. Bien. Ahora, ¿cómo voy a interpolar? Recordamos cómo se plantea la ecuación de una recta con dos puntos. A partir de eso lo vamos a hacer, pero primero yo necesito encontrar los dos valores que voy a necesitar. De acuerdo a la tabla que vemos, lo que primero voy a hacer es definir si mi porcentaje en peso es 10, 20 o 30, y luego voy a, o directamente imprimo para los tres, ¿no veo? Digo que para 22 grados centígrados la presión a 10 por ciento, a 20 y a 30% son tales, directamente, ¿sí? Y luego recién vamos a razonar cómo haríamos para interpolar entre 10 y 30%. Vamos. En primer lugar, voy a pedir la temperatura en grados centígrados. Listo, eso está fácil. Digo T, que corresponde a un input. Ingrese la temperatura de 0 a 90. ¿No va? Si es más o menos, no debería funcionar. Se puede poner una estructura de control simple que dice si temperatura menor que 0, entonces, ¿qué va a pasar? Display, disp, temperatura fuera de rango. Listo. Ah, pero ¿y qué tal si yo quiero que me muestre de una vez con O? Esta barrita funciona como un operador lógico o también puede ponerse así, OR y las condiciones. Si es que la temperatura es menor que 90 o es menor que 0 o mayor que 90, me va a dar este resultado. Caso contrario, un display que me diga, ok. ¿Por qué el display? Solo para asegurarnos que está bien. Nada más. ¿Sí? Si yo ejecuto este programa, me va a mostrar la gráfica ya. Qué bien que me muestre la gráfica, pero no quiero que me muestre cada vez. ¿Qué hago? Lo voy a suprimir simplemente con comentario. Lo demás tiene que existir. Ya, pero acá todavía no está terminando el programa. Yo quiero que me dé, por ejemplo, -5. Fuera de rango y termina. Listo. Ahora voy a probar con una temperatura muy grande. Fuera de rango, se acaba. Ahora pruebo con una temperatura que esté en rango. Listo. Entonces ya tengo las tres opciones. Y me he ahorrado un ciclo diferente, es decir, una toma de decisiones diferente. Con solamente poner O y poner las dos condiciones, listo, ya está. Si es que es menor que 0 o mayor que 90, es decir, está fuera de rango, no calculo, ¿verdad? Y si es que está en rango, ¿qué voy a hacer? No le voy a poner un OK, ¿no? Debo calcular. ¿Qué voy a calcular? Uy. Por ejemplo, para el 45, ¿qué voy a hacer? Debo buscar el 40 y el 50, ¿verdad? Para interpolar. Por comparación, el 45 debo compararlo con el 0. ¿Es mayor? No. Con el 10 sigue siendo mayor. Con 20, con 30, con 40. Con 50. 45 no es mayor que 50, entonces me detengo ahí, porque este es el límite superior y el anterior es el límite inferior. Esa es la lógica en buscar,
¿sí? Y esto obviamente lo pueden traducir a cualquier conjunto de magnitudes que estén relacionadas en una tabla. ¿Qué va a pasar? Yo voy a hacer un for. A ver, ¿cómo completaría eso? Deme un segundo, estén razonando cómo sería, por favor. El for debe ir para una posición desde 1 hasta la longitud máxima de la variable temperatura. ¿Por qué? Porque esa es la que voy a revisar, ¿no? Si va de 0 a 90, ¿cuántos tengo? Tengo 10, ya, está bien. Entonces voy a ir comparando. Primero, como T es una temperatura válida, yo digo, si la posición, o mejor dicho, si T es menor que la temperatura en la posición que se está comparando, yo ya voy a tener la posición bien definida. Es decir, que puedo decir display posición. Y también puedo poner, o mejor una impresión con formato, solo para mostrar la posición. ¿Está bien? F, printf, que va a contener primero la posición, la temperatura en dicha posición, y bueno, que tenga la presión de 10 en esa posición, solo para verificar. ¿Qué voy a poner acá? Diremos, entre corchetes, que venga 1D, que corresponde a la posición. Le voy a dar un espacio tabular. Les mencioné que esta instrucción dentro del comando de impresión con formato es un espacio tabular. Y luego puedo poner que la temperatura, bueno, 3.1, no, que sea 5.3 F para la temperatura. Copio esto, miren, voy a copiar y voy a pegarlo. Y voy a tener el valor de la presión. Pero la presión yo lo voy a expresar de otra manera. Con notación científica y voy a hacer un salto de línea. Ahora, lo que sí deben estar como con qué ha pasado aquí, ¿no va? Y falta algo que vamos a explicar a detalle ahora. Con todo esto, miren, yo lo voy a ejecutar y ahorita lo explicamos con los resultados. Si ejecuto, me va a pedir un rango. 45 es mi ejemplo. Aquí está. Me dio el máximo, ¿no ven? Ah, ya. Un poquito de formato le falta, sí. Pero no es grave. Ahí está el formato. Y para que se vea mucho mejor, tengo que poner el anterior a ese. Es decir, posición -1, posición -1. Listo. Si ejecuto, le vuelvo a dar el 45, me va a mostrar el 40 y el 50 y el valor de las presiones para esa temperatura y listo. Ahora, a detalle, ¿qué es lo que ha sucedido aquí? Porque alguno que otro debe estar con sus incógnitas rondándole. En primer lugar, dijimos que vamos a hacer un barrido para todo el contenido de la variable temperatura, desde 1 hasta la longitud máxima. Tal vez ponemos más datos, se va a modificar automáticamente. Siguiente, yo voy a establecer una única condición donde voy a ir comparando, como mi dato es 45,
y lo vamos a anotar acá. Mi dato es 45 y yo sé que va a estar acá en medio. Entonces, lo que voy a mostrar debe ser estos dos datos, ¿no? Además de la posición. Y la posición simple y sencillo, esto es 1, estos 2, estos 3, 4, 5 y 6. Lo que me debe mostrar es 5, 6, 40, 50, esto y aquello. ¿Va? Listo, ahí está. Eso es lo que me está mostrando, claro. ¿Cómo lo ha hecho? Lo que hicimos de principio es, como yo tengo la temperatura de 45, vamos a borrar, este 45 lo voy a comparar con 0. 45 es mayor que 0, no me sirve. Entonces salto al siguiente. 45 comparo con 10, sigue siendo mayor, no me sirve. Lo propio con 20, con 30, con 40, con 50. Si lo comparo, 45 es menor que 50. Entonces, sirve y me quedo ahí. Y de hecho, el número que yo necesito es este, que dijimos que era la posición 6. Y también la anterior. Como ya tengo el 6, puedo remitirme a uno menos. Entonces, eso es lo que se ha hecho. Se ha barrido, se ha comparado y se ha determinado cuál va a ser el elemento superior y por ende tengo el inferior. ¿Sí? Y eso es lo que hacemos nosotros al verificar nuestras tablas. Alguien va a decir, pero es 45, sácale la mitad y nada más. Sí, pero cuando hagamos proporciones, bueno, pues para la interpolación lineal hay que aplicar nomás la ecuación y listo. Al final la computadora lo va a hacer. ¿Sí? Ahora, ¿qué más? ¿Hasta ahí están convencidos? ¿Alguien se me ha perdido? Para aclarar ahora antes de avanzar. ¿Y qué es break? El comando break, la instrucción break, rompe los ciclos automáticos de jerarquía anterior. Es decir, traducción. If es un ciclo, no, es una toma de decisiones. For es un ciclo, sí. El break inmediato al for, o es decir, este for contiene un break. Si hubiesen dos ciclos for, va a romper el ciclo donde esté vinculado. Como este break solamente está vinculado con este for, lo rompe, lo detiene, lo para y listo. Alguien puede decir, pero puedo hacer que compare con la posición con un ciclo mientras. Claro, se puede. Y eso va a ser parte de lo que van a hacer el fin de semana, ¿sí? Pero el break me sirve para romper el proceso automático, ¿ya? Entonces imprimo y me detengo. Y si me detengo, acá, por ejemplo, solo como prueba. Ya. Si no utilizamos el OR, tendría que hacer dos ifs, ¿no? O usar el if y el else if. En ese caso, podemos ver, por ejemplo, ¿dónde está? Creo que lo cerré las otras. Bueno, vamos a revisarlo luego, pero si no utilizamos la disyuntiva, vamos a tener que hacer otra condición aparte, ¿sí? Luego lo vamos a hacer, pero ahorita lo único que me interesa es ver si es que se ha preservado mi variable de posición. Y como vemos, yo voy a poner ahora otro valor. Voy a poner 18. Me tiene que mostrar 10 y 20. Perfecto. Y la posición 3, que corresponde acá, se ha preservado. Entonces, eso es lo que yo necesito. Porque voy a interpolar con esto y esto. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo iba la ecuación de la recta con dos puntos? ¿Alguien se acuerda? Por favor. ¿Algún auxiliar de cálculo?
Yo sé que se acuerdan o que lo están googleando. Así es que díganme, por favor. Ya, vamos a recordar. Si esta es una recta y consideramos 3 puntos colineales, quiere decir que la pendiente entre estos va a ser exactamente la misma. Es decir, que si yo tengo el punto A, el punto B y el punto C, la pendiente entre A y B es exactamente la misma pendiente entre A y C. Y eso nos da la característica de 3 puntos colineales. Y la pendiente, en términos generales, no es otra cosa que la variación de las coordenadas de Y respecto de las de X. ¿Verdad? ¿O me estoy equivocando? O también pueden relacionarlo con la pendiente de B y C. No hay problema. Igual son colineales. Y es eso lo que me lleva a escribir que Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1 debe ser a Y2 menos Y sobre X2 menos X. Ahora, traducción, ¿qué es cada una de estas cosas? Para mí, este sería el 1 y este sería el 2. Es decir, que, ¿qué voy a hacer? Yo voy a lograr una ecuación Y, mx más b, donde Y es lo que voy a obtener a partir de mi X. ¿Qué es mi X? Mi temperatura. Listo, ya he identificado claramente mi variable. Y esto deberá ser, entonces, Y. Se traduce en que mi presión de vapor es igual a una pendiente multiplicado por la temperatura más una distancia, ¿no? Eso sería para nosotros. Y como hacemos en balance, muy parecido, ¿no? Ahora, lo que nos toca es despejar, porque yo tengo que llegar a esta expresión de Y. Bueno, hacemos operaciones miembro a miembro, multiplicación, suma, resta. Y vamos a quedar en que Y es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1 multiplicado por X2 menos X, ¿verdad? ¿O estoy despejando mal? Alguien que brinde su aprobación, por favor. A ver, le vamos a preguntar a Alison. ¿Está correcto mi despeje? ¿Está bien? ¿O qué opina? Buenas tardes, Oxy. Sí, ¿Se ve correcto? Ya, muchas gracias. Entonces, si esta es la ecuación que yo voy a emplear, la moveré un poquito para que no esté estorbando. Ya. Ojo, mis temperaturas son X, ¿no? Ojo. Voy a borrar lo demás y vamos a ir al código para poder moverlo con más calma. Así. Ahí está. Ahora, como ya tengo la posición, es decir, vamos a trabajarlo vectorialmente, bien bonito. Posición es lo que me interesa. Listo. ¿Cómo voy a poner el resultado? Es decir, esta presión P calculada o interpolada va a ser Y2. ¿Qué dijimos que era Y? La presión. Ah, pero voy a trabajar primero con la presión de 10. El 2, esto es el 2. Pero si hago posición menos 1,
Eso es el 1. Ojo, por favor. Como es 2, será posición. Menos, hago todas mis operaciones. Acá, como me dice x2 menos x1, lo que dijimos era que era la temperatura. Temperatura en la posición menos la temperatura en la posición menos 1. Listo. Eso es el denominador nada más. Ahora en el numerador lo que corresponde a las y's. Pero lo que corresponde a las y's es muy parecido a esto, solamente que en lugar de temperatura viene P10. 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 Listo. Ya tengo esta pendiente. Me falta la otra parte, que básicamente va a ser la temperatura en la posición menos la temperatura T. Listo. Y si es que este es el resultado, yo debo imprimirlo con formato. Y tiene que ser un valor aproximado. Tiene que estar en el rango. No puede dispararse. Vamos a imprimirlo y vamos a indicar que a ver. Voy a darle un poco de formato. 5.3F T porcentaje 5.3 E cierra y backslash 1, 2. Está bien. Listo. Esto es lo que yo voy a imprimir. ¿Qué es lo que va a salir? A ver, cruzan los dedos, por favor. Ejecuto. Un valor cualquiera. A ver, alguien que escriba o dicte. Un valor, por favor. Ya, 7. Acepto el 7. Ahí está. ¿Qué dice? Obviamente está aquí abajo, ¿no? Pero, y luego vamos a hacer para el otro valor. 7. Está entre 0 y 10 y debe estar entre estos dos valores. ¿Está entre esos dos valores? Sí, porque es mayor que 5.82 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Es mayor. Entonces está. Ah, a ver, probaremos para el 33. Entre 30 y 40. 4.04, 4.93. Está bien. ¿No va? Listo. Así se hizo. Y si quiero que me muestre los otros, tengo que calcular para los demás. Pero y si quiero que lo haga de un solo tirón, es decir, que lo calcule uno solito y listo, tengo que ver la forma de unir estas presiones en una matriz y poder trabajar con filas y columnas. Hasta acá, ¿qué les parece? ¿Les parece algo útil todavía el programa? ¿Qué opinan? A ver, ¿quién no me ha dicho ni hola el día de hoy? Valeria, Giovanna, Karen, Rosy. ¿Qué les parece? Ok. ¿Alguien más? Se entiende. Ya. Ahora voy a tratar de hacerlo todo en uno. Alguien puede decir, ya, como ya lo ha hecho así, bueno, pues yo me voy a dar el trabajo de hacerlo 3 veces. ¿No? ¿Verdad? Alguien va a decir, bueno, este que sea el de 10, yo voy a crear uno de 20 y uno de 30.
Este va a ser el de 20, este va a ser el de 30. Me voy a dar el trabajo de cambiarlo a 20 y 30 respectivamente. Y listo. Entonces, acá me va a mostrar el de 10, el de 20 y el de 30. ¿Por qué? Porque es la apuesta más sencilla que podemos hacer. Y aumentamos. ¿No ven? Es lo más elemental que podríamos hacer. Simplemente replicar para otros. Y yo lo pongo, le doy un valor de... ¿Y qué pasa si es que pongo alguno de los valores que están en el rango? Es decir, 50. Sale, porque va a interpolar exactamente lo mismo. ¿No ven? Ay, ¿qué ha pasado con los otros? ¿Por qué nos está mostrando? Bueno, es que yo no lo he programado para que se muestre al principio. Solo por eso, ¿verdad? Tendría que poner lo mismo. Tiene que ser muy parecido a esto. Por eso nos está mostrando. Ahora, ¿les parece útil o no para generar mejores tablas? Porque yo puedo generar a partir de esto un montón de datos y puedo hacer que la gráfica se vea mucho mejor. Y de hecho, ya que hemos tocado el asunto de la gráfica, voy a hacer y voy a pedirles que razonemos cómo podríamos hacer que se muestre el punto en mi gráfica. Es decir, que si yo le voy a dar 45, que me muestre el 45 dónde está para los tres. O por lo menos que me trace una línea de 45 desde el 45 de forma vertical. Primero trataremos de trazar la línea vertical, ¿sí? Ojo, mi gráfica va de 0 a 0,7 en el eje Y. Entonces, con eso voy a empezar a trabajar. Por ejemplo, para el 45 yo quiero que me muestre eso. Pero mi orden estaría un poco incorrecto porque la gráfica tendría que ir al final, ¿sí? Mire, yo lo voy a mover esto al final. ¿Por qué? Para procesar primero y al final recién graficar. Y voy a graficar también el punto que he interpolado. ¿Cómo voy a graficar el punto interpolado? Además del grid on, yo voy a poner hold on para que la gráfica permanezca y pueda sobreescribir algo más. Y en ese caso yo voy a poner primero una recta. Voy a graficar y tengo que poner pares de puntos. Primero los X. X va a permanecer en la temperatura T y Y va a ir de 0 a 0,7. Y vamos a hacer que esto sea de color rojo. Listo. ¿Qué será esto? Van a ver. Yo ejecuto, no me sale la gráfica porque me está preguntando primero. Le pondré 45. Ahí está. Una línea vertical en el dato que yo he pedido. Si he pedido 45, me tiene que salir en 45. Y si yo le doy 89, me tiene que salir en 89. Ah, pero me está mostrando la leyenda. Debo ser considerado con mi leyenda, ¿no? Entonces que hay que ser cuidadosos. Listo. Y si quiero que me muestre un punto exactamente, bueno, mostremos ese punto. Primero para el de 10. Acá en las leyendas, primero voy a poner temperatura. Temperatura, nada más. Luego, ¿qué plot más tengo que poner? El plot de graficar un punto. ¿Qué punto? De la temperatura T y lo que he hallado que en todo caso es precalculado 10. Y eso va a ser un círculo de color verde. Solamente eso. Lo ejecuto. Me pide,
Voy a ponerle un valor un poco más grande, 87.6. Ahí está. Listo. Aquí está, miren. Voy a maximizar. Y a pesar de que el verde no es el mejor color para representar esto, voy a darle un zoom acá. Y acá está. Este es el valor interpolado. ¿Ok? Miren qué bonitas salen las gráficas. Y acá sigue data 1, data 2. Algo ha pasado. Tenemos que resolverlo. Y acá nos dice advertencia, ignorando las entradas adicionales de la leyenda. Así es que reconozca dónde ha metido la pata, en pocas palabras. Y es por eso que yo les decía que la leyenda usualmente se la pone luego de terminar todas mis gráficas. Es decir, que acá voy a poner la temperatura y acá valor, digamos. Así de sencillo. Listo. Y si quieren los demás, también se puede poner todos los demás. ¿No? Solo quedaría repetir esto. Y si alguien me dice, ¿y qué tal si es que yo trazo una recta pero horizontal? Así para que se vea más bonito. Ya. ¿Cómo se trazaría una recta horizontal? Bajo esta misma lógica, yo debo poner, por ejemplo, y voy a poner acá algo más. Bajo esa misma lógica, tengo que hacer un plot que tenga esta misma característica. Es decir, entre corchetes los valores de X, entre corchetes los valores de Y, y luego la característica de la línea. En X, ¿qué va a ser? Para el 20, digamos. P calculado, perdón, 20. Espacio P calculado, 20. ¿Por qué? ¿Se va a mantener mi X? Sí. ¿Y el Y? Ah, no, al revés. El Y es el que se mantiene, porque va a ser horizontal, pero el X es el que varía de 0 a 90. Y si no sé cuál es el valor de 0 y 90, pongo temperatura 1 y temperatura end, que les he mencionado cuando hemos empezado a ver vectores. Si lo ejecuto, le doy un valor de 66.68. Ahí está. Mira, me ha graficado sobre la recta de la segunda concentración, ¿no? Al 20%. Y si es que yo le daba el círculo verde al 20%, lo iba a intersectar totalmente. ¿Qué tal? ¿Qué les parece nuestro pequeño programita para interpolar, representar gráficamente rectas verticales, horizontales y puntos? ¿Creen que les pueda servir para programar algo? Si es que alguien es auxiliar de operaciones, balances, reactores, yo creo que les va a servir para hacer algo, en vez de hacerlo a mano. ¿Qué opinan? Antes de concluir, por favor, alguien exprésese, ¿eh? Dígame por lo menos que está bien. Mira, ya ha sido un programa más larguito, 32, y solo para eso, alguien va a decir, sirve, va a servir. Para los proyectos, usualmente nos piden que tabulemos datos termodinámicos. Entonces, esta es una forma de tratar nuestros datos. Y como ven, es una forma más o menos bonita, en el sentido de que nos sirve gráficamente, nos sirve la representación. Así es que no tienen excusa para decir nunca nos ha enseñado, no sé ni graficar un punto. ¿Está bien? Bueno, ahora, a manera de pequeña actividad, quiero que cambien el uso del for por el while. Nada más. O sea, pueden cambiar todo el código si quieren. Como esto ya va a estar subido para la tarde, el video, por favor, quiero
que no utilicen el ciclo for y si no lo cambian por while. Y si es que quieren ir un poquito más allá, que vean cómo interpolar entre 10 y 30. Por favor. El Classroom se va a crear este fin de semana de acuerdo a la lista de los estudiantes que están registrando sus datos en el formulario. Los que no hayan registrado no van a estar en el Classroom. Bueno, pueden ser añadidos después, pero quiero evitar ese trabajo y que todos empecemos de uno. ¿Sí? Si no hay dudas y no hay preguntas, terminamos acá. Y dirán, ¿para cuándo será la actividad? Yo lo voy a marcar en el Classroom para el martes hasta medianoche, para que el día miércoles veamos y aclaremos las dudas que surgiesen, porque también lo voy a resolver. ¿Ok? No va a quedar ahí flotando. Preguntas, dudas, comentarios, buenos deseos para el fin de semana, por lo menos. ¿Hay? Ok, espero que haya sido una clase productiva y que les haya despertado algo de interés para ver cómo se aplican las cosas. Cuídense mucho, espero que tengan un muy buen fin de semana y nos veremos la siguiente sesión. Hasta luego. Hasta luego, Oxy. Chao. Hasta luego, Oxy. Nos vemos.